Yo preparé el guiso. Yo puse el pan. Y mi hija me echó de la mesa. No hubo insultos. No hubo gritos. Solo lo dijo, delante de todos. Mamá, ya no eres parte de esto. Y señaló la puerta como si fuera una extraña. Daniel, mi yerno, ni siquiera levantó la vista del móvil. Lisa, mi nieta, me miró confundida, como si el mundo se hubiese torcido de golpe. Y yo me quedé allí, con el pan en la mano, aún tibio. La receta que ella misma amaba de niña. Te agradezco lo que hiciste, pero vete, repitió. Nadie me defendió. Nadie dijo nada. Solo el silencio, y el olor del guiso que ya no sería comido. ¿En qué momento una madre deja de ser bienvenida en la casa que ayudó a construir? Esa fue la última vez que me senté a esa mesa. Pero no la última vez que cociné. Porque cuando te sacan de su historia, a veces, lo único que puedes hacer es empezar a escribir la tuya. ¿Qué hace una madre cuando la echan de la mesa que ella misma enseñó a poner? ¿Se rompe por dentro o empieza, por fin, a levantarse? Suscríbase al canal para no perderse lo que pasa después. Porque a veces, cuando una madre es expulsada de la mesa, es cuando empieza a construir la suya. Esa fue la primera vez que mi propia hija me dijo, hoy no, mamá. Y quizá, nunca más. No gritó. No me empujó. Solo lo dijo. Con esa calma cruel que corta más hondo que cualquier portazo. Yo llevaba el guiso de ternera en las manos. Aún humeaba. Mi delantal todavía tenía una mancha de harina. Y el pan recién hecho, ni siquiera se había enfriado del todo. 5 años cocinando cada domingo. 5 años creyendo que el amor se demostraba con tiempo, con comida caliente sobre la mesa. Y en un segundo, ese amor ya no tenía lugar en su casa. Así empezó aquel domingo. El último domingo que me creí madre. Me senté en la mesa como siempre, aunque esta vez nadie dijo buen provecho. Rachel estaba frente a mí, sirviéndose agua sin mirarme. Daniel, con el móvil en la mano. Lisa, con los codos recogidos, jugando con el tenedor, sin saber si debía sonreír o guardar silencio. He traído pan recién horneado, dije. Todavía está tibio. Lisa levantó la mirada. Sus ojitos brillaron un segundo. ¿Con Romero, abuela? Asentí. Y por dentro me aferré a esa chispa de ternura como a un salvavidas. Pero entonces Rachel dejó el vaso en la mesa con un golpe seco. Mamá. Ya basta. No lo dijo alto. Pero el silencio se hizo aún más espeso. ¿Basta de qué? Pregunté, sin entender del todo. De venir. De hacer como si esta fuera tu casa. De ocupar un lugar que ya no te corresponde. Me quedé helada. El pan aún en la mano. El guiso servido. La mesa llena, pero el aire se volvió frío, casi cruel. ¿Te das cuenta de que vienes cada domingo sin preguntar? Continuó. Invades. Obligas. Y ni siquiera te das cuenta. Lisa giró la cabeza, confundida. Me miró como si no entendiera que estaba escuchando. Pero, es la abuela, dijo bajito. Ella siempre viene. Rachel la interrumpió con un gesto brusco. Lisa, no te metas. La niña se encogió en su silla. Parecía tragarse las lágrimas. Si necesitas algo, mamá. Puedes llamarnos, dijo Daniel, sin apartar la vista del móvil. Pero no más esto. No más aparecerte sin avisar. No más jugar a la abuelita perfecta. Y fue entonces cuando Rachel se puso de pie. Me señaló la puerta. Así. Sin más. Te agradezco lo que hiciste en el pasado. Pero hoy te pido que te vayas. No podía creerlo. Me habían preparado un lugar en la mesa. Me habían dejado poner el pan. Y ahora me echaban, mientras el guiso aún humeaba en los platos. Lisa se levantó de golpe. Pero si todavía no hemos comido. Su vocecita rompió el aire. Y me rompió a mí. Lisa,
Sube a tu habitación, ordenó Rachel. La niña me miró, como pidiéndome una explicación. Pero yo no tenía palabras. Solo me puse de pie. Desabroché el delantal de George. Lo doblé con calma. Lo dejé sobre la silla que acababa de perder. Y caminé hacia la puerta. No entiendo, susurró Lisa. ¿Por qué le echáis? Pero nadie respondió. Rachel cerró la puerta con cuidado. Como si yo fuera un visitante indeseado. Y su voz, desde adentro, aún me persigue. No vengas más sin avisar. Por favor. Asterisco asterisco. Fuera. El aire olía a pan recién hecho. El mismo que ya nadie iba a comer. Me senté en el banco del porche. Mis manos vacías. Mi pecho lleno de preguntas. Y por primera vez, no lloré. Solo repetí en voz baja, para que nadie más lo oyera. Ya no pertenezco a esta mesa. Y quizá, nunca pertenecí. No fue la primera vez. Y eso, quizás es lo más triste de todo. Porque 3 meses antes, Rachel y Daniel ya habían empezado a cerrarme la puerta. De forma sutil. Primero con excusas. Después, con silencios. Y al final, con distancia. Asterisco asterisco. Lisa está con exámenes, dijo Rachel por teléfono. Esta semana está a tope. Mejor dejamos tu visita para otro día. Y yo asentía. Siempre lo hacía. Aunque por dentro, algo se apagaba. Después fue Daniel. No queremos molestarte, mamá, pero con todo lo que tenemos encima, preferimos no hacer planes los fines de semana. Necesitamos tiempo para nosotros. Tiempo para ellos. ¿Y yo? ¿Qué era entonces? ¿Una visita incómoda? ¿Una interrupción? Solo quería almorzar juntas. Preparar el arroz con leche que le gustaba tanto. Ver a Lisa reír mientras mojaba pan en el chocolate caliente. Pero no. Asterisco asterisco. Una tarde, me encontré sola en la cocina. El reloj marcaba las 2. La sopa hervía a fuego lento. El mantel estaba tendido. Había 3 platos. Y solo uno ocupado. Yo. Sentada en mi propia mesa, pelando una naranja. Los gajos caían con cuidado sobre un platito de cerámica. Pero nadie se acercó a probarlos. El silencio parecía más denso que nunca. Un silencio que no era solo ausencia. Era indiferencia. Y entonces lo comprendí. No era una mala semana. Era una forma lenta de dejarme fuera. Sin una palabra dura. Sin una discusión. Solo, olvidándome. Asterisco asterisco. Rachel siempre fue reservada, sí. Pero de niña, era dulce. Me buscaba para todo. Me dejaba notitas en los bolsillos. Me abrazaba sin motivo. ¿En qué momento se volvió esta mujer de voz templada, pero tan helada? Daniel, en cambio, fue amable al principio. Educado. Siempre tan correcto. Pero con los años, su tono cambió. Empezó a hablarme como si yo siempre estuviera por estorbar. Como si mi presencia fuera algo que debía justificarse. Y Rachel lo dejó hacer. Asterisco asterisco. Recuerdo claramente una tarde. Yo con el teléfono en la mano. La sopa ya fría. El delantal puesto. Hola, hija, le dije. Pensaba pasar el domingo con ustedes, si no molesto, claro. Un silencio. Y luego su voz, rápida, precisa. No es buen momento, mamá. Lisa tiene que estudiar. Daniel está con informes. No queremos compromisos ahora. Entiendo, respondí. Aunque no era cierto. Colgué. Y me quedé mirando el vapor que subía del caso. Como si pudiera borrar lo que acababa de escuchar. Asterisco asterisco. No lloré esa noche. Tampoco la siguiente. Solo empecé a hacerme pequeña. A callar más. A preguntar menos.
Y fue entonces cuando, sin querer, me dije algo que aún hoy me repito. Si mis hijos me han invitado a salir de sus vidas, no rogaré por volver. Asterisco asterisco. Desde ese día, cada vez que escucho una hora no, un mejor más adelante. Me lo recuerdo. No por orgullo, sino por dignidad. Por cuidado propio. Por respeto al amor que yo misma me debo. Asterisco asterisco. Hay algo que nadie te advierte cuando envejeces. Que incluso los tuyos pueden empezar a soltarte sin levantar la voz. Y ese tipo de abandono es el más silencioso. Y el más cruel. Asterisco asterisco. Hoy, los platos siguen en la alacena. Los lavo igual. Aunque ya nadie venga. Y el mantel, lo tiendo a veces solo por mí. Porque si no puedo compartir la mesa. Al menos que no me falte el valor de seguir sirviendo mi propia comida. He aprendido algo que duele, pero libera. A veces, los hijos no son crueles por maldad, sino por egoísmo. Y uno, tiene que elegir no volverse pequeña por dentro. Entré a mi cuenta como siempre. El mismo ordenador. El mismo rincón de la casa. La misma taza de café a medio terminar. Pero esta vez, algo no encajaba. La pantalla parpadeó. Contraseña incorrecta. Probé de nuevo. Con calma. Una vez más. Luego otra. Nada. Me tembló el dedo índice. No por el frío. No por la edad. Sino por esa sensación extraña que se instala en el pecho, cuando algo que era tuyo deja de serlo. Llamé al banco. Me pusieron en espera. Luego vino la voz artificial, luego otra. Hasta que por fin, una mujer joven me atendió. Nombre completo, por favor. Margaret Whitmore. Nací el 8 de junio de 1946. Teclado. Silencio. Más teclado. Señora Whitmore. ¿Sabe usted que recientemente se ha actualizado la persona autorizada como contacto principal? ¿Perdón? Sí. Hace 2 semanas. Aparece a nombre de Rachel Whitmore. ¿Es su hija? Tuve que tragar saliva. Sí, sí lo es. Pero yo no autoricé nada. Según el registro, usted estaba presente. Firma física, no digital. Fue en la sucursal de Westbrook. No dije más. Colgué. Y me quedé sentada en la misma silla, con la vista fija en la pantalla azul. Ni siquiera noté que el café se había enfriado. No fue solo eso. Esa misma noche, abrí la caja de madera en el armario, donde guardábamos los papeles de George. Ahí estaba el cuaderno de tapas negras. El del fideicomiso. El fondo que él dejó para Lisa, para Rachel, y también para mí. Yo debía ser la fideicomisaria principal. Así lo decidimos juntos. Pero ahora, mi nombre estaba en segundo lugar. Y el primero, era de Daniel. Daniel Harley. Mi yerno. El que no levantaba la vista del móvil ni para saludar. Llamé al abogado. El mismo que llevó los papeles con George en vida. El que nos ayudó a comprar esta casa. El que firmó nuestro testamento conjunto. Respondió con voz baja. Como si ya supiera lo que iba a decir. Señora Whitmore. ¿Quién cambió los papeles? Silencio. ¿Puedo verla esta semana? Hay algo que George me dijo una vez. Nunca lo escribió. Nunca lo formalizó. Pero quizás ahora sea momento de contárselo. Colgué con las manos frías. Fui hasta la cocina, en automático. Puse agua a hervir sin saber para qué. Miré por la ventana. Las flores marchitas. El buzón vacío. Y me pregunté en voz alta. ¿Cuándo exactamente dejé de ser yo, para convertirme en una firma vieja que se puede borrar? No dormí esa noche. Revisé papeles. Cajones. Carpetas. Todo parecía en orden, salvo por el detalle más doloroso.
Ya no tenía las llaves de nada. Ni de la cuenta. Ni del fondo. Ni de mi lugar en esa familia. ¿Quién había enseñado a Rachel a cocinar su primera tortilla? ¿Quién sostuvo a Lisa cuando aprendía a caminar? ¿Quién puso su propio dinero para que ellos compraran aquella casa? Yo. Pero ahora. Era como si mi existencia se hubiera reducido a un molesto recuerdo administrativo. Y aún así, no lloré. Solo encendí una lámpara. Tomé una libreta nueva. Y escribí en la primera página. Si te quitan el acceso a tu propia vida, construye otra. Con nuevas llaves. Con nueva luz. Con otra fuerza. Porque algo me decía que lo que el abogado tenía para decirme no era cualquier cosa. Y esta vez, no iba a dejar que el silencio decidiera por mí. Les escribí una nota sencilla. Con mi letra de siempre. Esa que Rachel reconocería al instante. Queridos, me gustaría que vinieran a casa este jueves a las 5. Me gustaría hablar, con calma. Con cariño. Hay té y pastel de manzana. No dije más. No pregunté. Solo esperé. Y vinieron. Puntuales. Como si supieran que algo importante se cocinaba entre esas paredes viejas. Rachel llegó con un abrigo de paño beige y una sonrisa medida. Daniel, con su maletín negro y la cara de quien ya tiene preparada una propuesta. Yo los recibí con amabilidad. Como siempre. Con 2 besos. Con mi mejor porcelana. Con el té bien caliente. Pero esta vez, había algo más. Una pequeña grabadora, escondida entre las flores secas del centro de mesa. Encendida. En silencio. No por venganza. No por desconfianza. Sino por precaución. Porque cuando empiezas a ver que las piezas se mueven a tus espaldas, ya no puedes hacer como si nada. Nos sentamos. Los 3. Como si fuéramos una familia. Rachel tomó el primer sorbo. Daniel se aclaró la garganta. Mamá, empezó él. Antes que nada, gracias por recibirnos. De verdad. Sabemos que últimamente, las cosas han estado un poco tensas. Yo asentí. Sin decir palabra. Rachel colocó su taza sobre el plato con elegancia. Tenía esa expresión suya, la de cuando quiere parecer comprensiva, pero en realidad está midiendo cada reacción. Mamá, queremos ayudarte a organizar algunas cosas. Sabes que ya no eres una niña. Y sería bueno dejar ciertos documentos más claros. Por tu seguridad. Daniel intervino enseguida. Por ejemplo, el tema del fideicomiso. Sabemos que George te dejó ciertas atribuciones. Pero en estos tiempos, los bancos piden muchas validaciones. ¿Y si te pasa algo? Queremos que todo esté bien atado. Que no haya líos. Ni demoras. Ni vacíos legales. Claro, dije. Suena sensato. Tomé un pedazo de pastel. Lo partí con el tenedor. Pero no lo comí. Entonces, continuó Daniel. Hemos preparado un pequeño documento. Nada serio. Solo una ratificación de lo que ya está. Un poder para que yo pueda seguir gestionando ciertas cosas en tu nombre. En caso de que estés ausente. O enferma. Rachel sonrió. Una sonrisa limpia, dulce, pero vacía. Solo queremos cuidarte, mamá. Nada más. Es por ti. Yo asentí. Con lentitud. Con los ojos bien abiertos. ¿Y, quieren que firme hoy mismo? Si te parece bien, sí, dijo Daniel. Tenemos al notario esperando en la oficina. Solo sería cuestión de pasar un momento. Yo dejé el tenedor sobre el plato. El té ya se estaba enfriando. Les agradezco que se preocupen. De verdad. Es bonito pensar que alguien piensa en una, cuando ya no es joven. Pero antes de firmar cualquier cosa, me gustaría leerlo con calma. Y también, hablar con el abogado de George. ¿Lo recuerdan?
El señor Whittaker. Vi cómo los rostros cambiaban apenas un poco. No fue un gesto grande. Fue más bien un parpadeo demorado. Una mandíbula que se tensó. Daniel respiró hondo. Claro, claro. Por supuesto. No hay prisa. Rachel bajó la mirada. Pero no dijo nada más. Tomamos el té. En silencio. Con el aire denso. Como si la porcelana estuviera a punto de romperse sola. Cuando se fueron, les di un abrazo a cada uno. No con frialdad. No con rabia. Con una ternura vieja. Con la ternura de quien sabe que la escena que acaba de vivir no es la que parece. Cerré la puerta. Fui directo a la mesa. Apagué la grabadora. Rebobiné. La escuché entera. Sus palabras. Sus silencios. Esa forma en que Daniel decía si te pasa algo, como quien ya se prepara para el después. Y entendí. Con claridad. No era solo una charla familiar. Era un intento de desposeerme. De borrarme con buena letra. Con firma dulce. Con palabras suaves. Pero yo no nací ayer. Y George no me dejó sola. Porque lo que Rachel y Daniel no sabían era que el señor Whittaker me había llamado 2 días antes. Y me había citado con una frase que aún retumba. Hay algo que George dejó preparado. Nunca lo firmó, pero quiso que usted lo supiera. No sé qué será. No sé si cambiará algo. Pero esta vez, no voy a sentarme a ver cómo deciden por mí. Porque hay batallas que se ganan sin levantar la voz. Solo encendiendo una grabadora. Y sirviendo un té que no se enfría del todo. Esa noche no pude dormir. El té seguía dando vueltas en mi estómago. No por el azúcar. Ni por la canela. Sino por la sensación de haber compartido mi mesa, con 2 personas que ya no me miran como madre. Sino como trámite. Me levanté a las 3 de la mañana. Encendí la lámpara del salón. Y fui directo al armario de la habitación de George. Allí guardábamos todo. Cartas. Facturas. Tarjetas navideñas sin abrir. Recortes de periódico. Y una caja de metal azul. La que él llamaba la caja de por si acaso. La abrí. Había fotos. Una corbata vieja. Un llavero de Toledo. Y una libreta pequeña, de tapas duras. La última que usaba George antes de enfermar. Pasé página por página. Fechas. Nombres. Códigos. Y, en la esquina de una hoja. Una línea escrita a mano. Señor Whittaker, móvil directo, 627-094-881. Solo si Margaret llama. Me quedé helada. Nunca vi esa libreta. Nunca escuché ese nombre. Pensé en dejarlo. En no llamar. Pero algo me empujó. Quizás el instinto. O tal vez el cansancio de tantos silencios. Tomé el teléfono. Marqué. 3 tonos. Y una voz grave, seca, respondió. Sí. Disculpe, ¿el señor Whittaker? Pausa. ¿Quién llama? Soy Margaret. Margaret Whitmore. La viuda de George Whitmore. El silencio fue largo. ¿Usted encontró este número, dónde? En una libreta. Con su nombre. De puño y letra de George. Respiró hondo. Espere. No cuelgue. Unos segundos. Luego volvió. Señora Whitmore. George me pidió que no lo contactara a menos que usted lo hiciera primero. ¿Y si lo ha hecho? Supongo que ya intuye que hay algo más. No entiendo. ¿Algo más, qué? George nunca confió del todo en sus hijos. Sabía que usted era generosa. Y temía que algún día lo usaran contra usted. Me llevé la mano al pecho. No sabía si estaba más sorprendida o más triste. ¿Qué me está diciendo? Que existe una segunda herencia.
No está en el testamento oficial. No está en manos de Rachel, ni de Daniel, ni de Andrew. Está fuera del sistema bancario común. Y solo puede abrirse, si usted misma lo decide. Tuve que sentarme. ¿Por qué no me lo dijo nunca? Porque George pensaba que, si se lo decía en vida, usted lo compartiría con todos. Incluyendo con quienes no lo merecen. Tuve que cerrar los ojos. El peso de esas palabras era más fuerte que cualquier documento. ¿Y qué tengo que hacer? Venir a verme. Traer la libreta. Y estar preparada para escuchar cosas que George nunca tuvo el valor de contarle. Asterisco asterisco. Colgué. Me quedé mirando la libreta como si quemara. Como si contuviera otra versión de mi vida. ¿George me protegió? ¿O me ocultó cosas por miedo? ¿Fue por amor o por desconfianza? No dormí. Pero por primera vez, sentí que no todo estaba perdido. Que había algo mío, que nadie había tocado. Todavía. Asterisco asterisco. Al día siguiente, me vestí con la chaqueta de paño gris. La que usaba cuando íbamos juntos al notario. Cuando aún firmábamos cosas los dos. Tomé la libreta. La caja. Y un cuaderno nuevo, por si hacía falta anotar. Fui a pie. 15 minutos bajo el cielo nublado de noviembre. La ciudad parecía la misma. Pero yo ya no. Asterisco asterisco. La oficina del señor Whitaker estaba en una calle pequeña. Puerta de madera. Vidrieras antiguas. Nombre grabado en una placa discreta. Entré. Él se levantó. Me ofreció la mano. Y un gesto que no era sonrisa, pero sí respeto. Gracias por venir. Pase, por favor. Nos sentamos. Sacó una carpeta. Y me miró a los ojos. Su esposo creó una cuenta en Suiza. No está a nombre de ninguno de sus hijos. Solo suya. Con acceso restringido. Solo se activa si usted lo solicita. ¿Cuánto hay? Lo suficiente para que no tenga que depender jamás de nadie. Ni de Rachel. Ni de Daniel. Ni de nadie. Yo no pregunté más. Porque en ese momento sentí que George me hablaba. Que, de algún modo, me había dejado una llave. Una última palabra. No de control, sino de confianza. Salí de allí con la carpeta bajo el brazo. Con pasos lentos. Pero con la espalda más recta. Porque ahora sabía que la historia no había terminado. Que todavía había páginas por escribir. Y esta vez, yo tendría la pluma. El timbre sonó a las 5 en punto. Yo estaba regando las plantas del balcón. Los geranios estaban tristes desde hacía días. Como yo. Abrí la puerta y allí estaba. Lisa. Mi nieta. Llevaba una mochila y una chaqueta roja. El pelo suelto. Los ojos un poco más grandes que la última vez. O tal vez, era yo la que ahora los miraba distinto. Hola, abuela, dijo. Solo eso. Y todo dentro de mí tembló. Hola, corazón, respondí. ¿Vienes sola? Negó con la cabeza. Papá me trajo. Está aparcando. ¿Y tu madre? Silencio. Se encogió de hombros. Está ocupada. Dijo que no tardará. No pregunté más. No quise forzar nada. Solo la invité a pasar. Y en cuanto entró, la casa se llenó de algo que ya no recordaba. Presencia viva. Ruidos suaves. Aire nuevo. Lisa caminó por el pasillo como si conociera cada rincón. Se detuvo frente al cuadro de George. ¿Te acuerdas de cuando jugábamos a encontrar animales en las nubes? Me dijo. A veces, en esta foto, creo que el abuelo está a punto de guiñar el ojo. Sonreí. No dije nada. Pero me sentí menos sola. Merendamos galletas de mantequilla. Le preparé su té favorito, el de frutos rojos.
Ella mojó la primera galleta, luego me miró. Abuela, ¿tú estás bien? La pregunta era simple. Pero tenía filo. Estoy aprendiendo a estar bien. A mi manera. ¿Y tú? A veces no entiendo nada, susurró. Mamá dice que eres muy dramática. Que no sabes estar sola. Pero yo no te veo así. Yo solo veo a mi abuela. Mi garganta se cerró. No esperaba eso. No así. No tan directo. Gracias por decírmelo. Ella se encogió de hombros otra vez. Tenía esa forma de ser tan suya. De hablar solo cuando lo siente de verdad. Mamá no sabe que estoy aquí, agregó. Solo papá. Y solo porque le insistí. Le acaricié el pelo. No tienes que explicarme nada. Solo gracias por venir. Eso ya lo es todo. A las 7, Daniel vino a buscarla. No entró. Solo tocó el claxon desde el coche. Lisa se levantó. Pero antes de irse me abrazó fuerte. Más fuerte que nunca. Volveré, susurró. Te esperaré, le dije al oído. Y se fue. Yo recogí las tazas. Lavé los platos. Doblé la mantita del sofá. Nada parecía distinto. Hasta que entré a mi habitación. Y vi que la almohada estaba un poco levantada. Como si alguien hubiera escondido algo debajo. Me acerqué. Y ahí estaba. Un papel doblado. Pequeño. Con letra de niña. Lo abrí con cuidado. Y leí. Va, no estés triste. Si todos se van, yo no. Yo me quedo contigo. Porque tú me enseñaste a ver las nubes. Me llevé la nota al pecho. No lloré enseguida. Solo me senté al borde de la cama. Con el papel entre las manos. Y el alma entreabierta. Después. Las lágrimas llegaron. Pero no eran de rabia. Ni de pena. Eran de algo más profundo. De saber que aún quedaba una semilla de verdad. De cariño. De familia. Una sola línea de esa niña. Había roto el muro que los adultos se empeñaban en levantar. Guardé el papel en la cajita azul de George. Al lado de la libreta. De la llave del banco suizo. De todo lo que aún me conectaba con lo que fui. Y esa noche, dormí con la luz encendida. No por miedo. Sino por gratitud. Porque cuando uno ha sido despojado de tanto. Un gesto así, pequeño, escondido bajo una almohada. Puede devolverte el aliento. Al día siguiente, salí a caminar. No por rutina. Sino porque sentí que algo dentro de mí necesitaba aire. En el parque, me senté en la misma banca de siempre. Vi niños correr. Escuché a una madre contar hasta 10 con paciencia. Y pensé. Quizá aún hay lugar para mí en este mundo. No en las fiestas. Ni en las cuentas bancarias. Pero sí en el recuerdo de una niña. Desde entonces, empecé a escribirle cartas a Lisa. No se las doy. Aún no. Pero las guardo. En una carpeta. Para cuando ella crezca. Para cuando quiera saber mi versión. Mi voz. Mi verdad. Porque si algo aprendí de ese papel escondido bajo mi almohada. Es que los niños ven más de lo que decimos. Y recuerdan más de lo que creemos. Lisa, con 10 años. Me devolvió algo que ni los abogados ni las cuentas suizas pudieron. La certeza de que todavía valgo. Aunque me hayan querido borrar. Aunque intenten que desaparezca. Yo sigo aquí. Y mientras ella me recuerde. Seguiré estando. Yo no quería llegar a eso. De verdad que no. Durante años. Preferí no mirar demasiado de cerca. Pensé que si no preguntaba, si no hurgaba, la calma de la familia se mantendría. Creí que mi silencio era una forma de proteger. De sostener. Pero la vida te empuja. A veces, con un susurro. Otras,
con un portazo en la cara. Y a mí, me cerraron la puerta tantas veces que empecé a sospechar lo que había del otro lado. Fue después de encontrar la libreta de George. Después de la grabación en la mesa del té. Después del sobre con documentos falsificados. Fue ahí donde ya no me quedó duda. Y tomé una decisión que no pensé que tomaría a los 78 años. Contraté a un investigador privado. Uno de confianza. Veterano. Con manos gastadas y ojos que saben ver donde otros fingen no ver. Le di pocos datos. Solo lo necesario. No quería venganza. Solo quería saber. Lo miré a los ojos y le dije. No necesito consuelo. Necesito verdad. Y no importa si duele. Él asintió sin palabras. Y empezó a trabajar. Pasaron 14 días. Exactos. Y volvió con una carpeta marrón. Abrochada con un clip oxidado. Me la entregó sin dramatismo, pero con una seriedad que ya decía bastante. Yo no la abrí ahí mismo. Esperé. Encendí la lámpara del salón. Preparé una infusión. Y me senté sola. Como tantas noches. Pero esta vez, con un nudo distinto en el estómago. Abrí la carpeta. La primera página era una copia de un documento notarial. En él aparecía mi nombre como firmante de una cesión de participación en la empresa familiar. Una firma perfecta. Trazos idénticos a los míos. Pero yo nunca firmé eso. Ni ese mes. Ni ese año. Ni en esa oficina. Habían falsificado mi firma. Y no era un error. Era un plan. Pasé las páginas. Había correos impresos. Capturas de movimientos bancarios. Nombres de sociedades desconocidas. Todo ligado a Daniel. Mi yerno. El esposo de mi hija. El que me servía el vino con una sonrisa. El que decía usted primero, madre. Había convencido a Rachel de vender parte de sus acciones. Usó mi nombre para reforzar la legitimidad de los papeles. Luego movió ese dinero a una cuenta en el extranjero, registrada bajo una empresa sin empleados, sin dirección física, sin actividad real. Un espejismo. Una estafa. Y Rachel ni siquiera lo sabía del todo. El informe lo decía claro. Ella firmó por confianza. Por amor. Por miedo también. Pero no por ambición. Y Daniel se aprovechó de eso. Me costó respirar. Pero seguí leyendo. Entonces apareció el nombre de Melissa. Melissa, que me hablaba con dulzura. Que me ofrecía llevar a Lisa al parque. Que me llamaba mamá con voz suave. Estaba retirando dinero del fondo de salud de Lisa. Un fondo que yo misma creé cuando nació mi nieta, con la esperanza de que nunca le faltara lo esencial. Melissa declaró gastos por tratamientos psicológicos. Por terapias alternativas. Por viajes para recuperación emocional. Pero no había facturas válidas. No había diagnósticos. No había médicos detrás de esos cobros. El dinero salía. Entraba en otra cuenta. Y se usaba para pagar clases de pilates, suscripciones de ropa, retiros de bienestar en la sierra. Lisa no tenía crisis. Lisa no estaba enferma. Solo usaban su nombre. Y lo usaban, contra mí. Montaron una historia. Una preocupación falsa. Una urgencia manipulada. Todo para hacerme sentir culpable. Débil. Imprescindible. Querían que yo cediera. Que firmara. Que dejara en manos de los adultos lo que yo había construido. Usaron el amor que tengo por Lisa. Lo estiraron como una cuerda. Y apretaron hasta que doliera. Me levanté de la mesa. Fui al baño. Me miré al espejo. No vi a una víctima. Vi a una mujer cansada. Pero de pie. Volví al salón. Llamé a mi abogado. Tengo lo que necesito, le dije. Vamos a empezar el proceso.
Voy a revocar poderes. Voy a blindar mi testamento. Y voy a hablar con el banco suizo. Es hora. Él no dijo mucho. Solo un ya era hora, con voz firme. Esa noche, dormí poco. Pero por primera vez, sin miedo. Al día siguiente, Daniel vino. Solo. Sin llamar. Yo estaba en la cocina. Preparando té. Abrí la puerta sin apuro. No lo invité a pasar. Mamá, creo que deberíamos hablar. Sí, respondí. Pero no hoy. Hoy, solo tengo palabras para quien me dice la verdad. Le entregué una copia de una de las pruebas. La más clara. La que tenía su firma junto a la mía. Falsa. Él bajó la mirada. No intentó excusarse. Solo dijo. Esto no es lo que parece. No. Pregunté. Entonces explícamelo, en una oficina de justicia. Cerré la puerta sin ruido. Sin rabia. Sin temblar. Y me senté. Con mi taza aún caliente. Pensando en Lisa. En la carta que le había escrito. En el día que crezca, y entienda. Ese día, ella sabrá que su abuela no guardó silencio. Que no se escondió. Que no se quebró. Ese día. Entenderá que cuando uno ya no tiene nada que perder. Lo único que queda por hacer. Es recuperar lo que te quitaron. Con la cara en alto. Y la verdad en la mano. El sobre fue entregado un martes por la mañana. En mano. Con sello oficial. Yo estaba regando las plantas. El agua aún corría entre los dedos cuando vi al mensajero acercarse. No llevaba expresión. Solo un papel sellado. ¿Señora Margaret Wetmore? Sí. Notificación judicial. Lo tomé. Con manos firmes. Porque esta vez, no era yo la acosada. Era la demandante. Había llegado el momento de actuar. Asterisco asterisco. Una semana antes, firmé la denuncia con mi abogado al lado. Con pruebas. Con grabaciones. Con documentos notariales falsificados. Con transferencias sospechosas. No fue fácil. La sala estaba en silencio cuando pronuncié sus nombres. Rachel Whitmore. Daniel Harley. Melissa Whitmore. Andrew Whitmore. Mi sangre. Mi gente. Mi error. El funcionario del juzgado me miró con respeto. No dijo nada. Pero en sus ojos había algo que nunca olvidaré. Pena y admiración. Esto puede salir en prensa, me advirtió mi abogado. Y puede que intenten girar la historia contra usted. Que lo intenten, respondí. No estoy defendiendo mi imagen. Estoy defendiendo mi verdad. Asterisco asterisco. Y así fue. 2 días después. Apareció la primera nota en prensa local. Una anciana de 78 años denuncia a sus hijos por fraude y abuso patrimonial. Las llamadas comenzaron. Vecinos. Conocidos. Gente que hacía años que no me hablaba. Unos con curiosidad. Otros con morbo. Pocos con verdadera empatía. Yo no hablaba con nadie. No contestaba. Solo escuchaba la radio. Leía el periódico. Y escribía en mi cuaderno. No lucho por revancha. Lucho para que esto no le pase a otra mujer. A otra madre. A otra viuda. Asterisco asterisco. La llamada de Rachel llegó una tarde, mientras cosía el borde de una toalla. Reconocí su tono antes de escuchar su nombre. ¿Pero qué has hecho, mamá? Me llevé el auricular al oído. No interrumpí. Dejé que hablara. ¿Estás loca? Has destruido la familia. Nos has traicionado delante de todos. Silencio de mi parte. Ella continuó. ¿Ahora qué quieres? ¿Fama? ¿Pena? ¿Dinero? Solo entonces hablé. Bajito. Claro.
No te he traicionado, Rachel. Lo que hice fue poner un espejo delante de ustedes. Y lo que está saliendo es lo que ya llevaban dentro. Hubo un silencio largo. Pero no era de reflexión. Era de rabia. Y luego, colgó. Sin adiós. Me quedé mirando el auricular un buen rato. No por sorpresa. Sino porque, en el fondo, aún me dolía. Porque no hay juicio más duro que el de un hijo que te culpa por decir la verdad. Asterisco asterisco. Los días siguientes fueron un torbellino. El juzgado abrió diligencias. Se bloquearon cuentas. Se pidieron informes. Y poco a poco, las máscaras comenzaron a caer. Daniel negó todo al principio. Pero cuando vio los documentos, guardó silencio. Melissa intentó hacerse la víctima. Yo no sabía, dijo. Pero los registros bancarios decían lo contrario. Andrew no contestó ninguna citación. Desapareció. Y Rachel. Rachel lloró ante el juez. Pero ya no era suficiente. La verdad tiene un peso que no se lava con lágrimas. Asterisco asterisco. Yo no buscaba condenas largas. Ni cárcel. Ni escarnio público. Solo quería que la justicia dijera en voz alta. Lo que yo ya sabía en silencio. Que me robaron. No solo el dinero. Sino el lugar. La voz. La dignidad. Y que eso tiene consecuencias. Asterisco asterisco. Lisa vino a verme un día. Sola. Llevaba el periódico doblado en la mochila. Abuela, saliste en la portada. Se lo quité con ternura. No quería que ella me viera como un caso, sino como lo que siempre fui para ella. Un refugio. ¿Mamá está bien? Pregunté. No lo sé, dijo bajito. No me habla de ti. ¿Y tú, cómo estás? Ella me miró. Firme. Sincera. Yo solo quiero que dejen de mentir. Eso es todo. Le acaricié la mejilla. La abracé. Y supe que, por mucho que doliera el proceso, algo importante ya había cambiado. Al menos una niña sabría la diferencia entre el amor y el chantaje. Asterisco asterisco. Un día, mientras salía del juzgado, una mujer me detuvo en la calle. Tendría mi edad. Pelo canoso. Ojos húmedos. Gracias, me dijo. Usted ha hecho lo que yo nunca me atreví a hacer. Denunciar a los míos. ¿Y por qué no lo hizo? Porque me daba miedo quedarme sola. La miré. Le tomé la mano. Y ahora, yo sé que la soledad real no es la que te deja sin compañía. Es la que te deja sin respeto. Ella lloró. Yo también. Y seguimos cada una por su camino. Más fuertes. Más libres. Asterisco asterisco. Esa noche, al llegar a casa, abrí la ventana. Miré el cielo. Y le hablé a George, como a veces aún lo hago. Querido, el primer golpe ya fue dado. No con ira. Con ley. Con verdad. Y lo que venga después. Me encontrará de pie. Aunque tiemblen las piernas. Aunque duela el corazón. Porque esta vez, yo no me pienso callar. No me temblaron las manos cuando firmé. Tampoco me temblaron cuando entregué mi documento de identidad. Ni cuando puse mi huella dactilar. Ni cuando el notario leyó mi nombre completo en voz alta. Margaret Eleanor Wetmore. Lo que sí me temblaba, aunque no se notara, era el alma. Estábamos en una sala gris. Silenciosa. Con una caja metálica sobre la mesa. Sellada. Con el nombre de George escrito a mano. En una caligrafía que yo conocía mejor que la mía. El señor Whitaker me miró con amabilidad. Pero también con cautela. Como quien está a punto de mostrarte una verdad que no puedes desver. Lista. ¿Señora Whitmore? Asentí. Él rompió el sello con un pequeño cortador de papel.
Metió la llave en la cerradura. Giró. Y levantó la tapa. Lo que había dentro no era oro. Ni relojes. Ni joyas. Eran documentos. Estados de cuenta. Contratos cifrados. Cartas firmadas por George, con fechas que abarcaban los últimos 5 años de su vida. Y una hoja suelta, con solo una frase. Para Margaret. Porque no siempre te supe proteger, pero sí te supe guardar. No pude evitarlo. Lloré. En silencio. Con una lágrima muda que cayó sobre la mesa de roble. Whitaker esperó. No interrumpió. Solo me dejó estar. Luego me explicó. George había abierto una cuenta a mi nombre en Suiza. Totalmente desligada del fideicomiso familiar. Con más de $6 millones. El dinero provenía de sus inversiones personales. Lo había ido trasladando, poco a poco, con la ayuda de Whitaker. Sin decirme nada. Sin decírselo a nadie. Temía que, si lo mencionaba, usted lo pusiera inmediatamente a disposición de los hijos, dijo el abogado. Y él, quería que usted tuviera algo solo suyo. Me quedé en silencio. George, que tantas veces fue tibio. George, que tantas veces se escondía detrás de la prudencia. Había hecho algo inmensamente valiente. Y lo hizo por mí. A su manera. Ese día, no regresé a casa como una madre dolida. Regresé como una mujer que ya no debía pedir permiso para existir. Asterisco asterisco. Esa misma noche, pedí una cita con el notario. Llevé mi testamento antiguo. Y redacté uno nuevo. No con rabia. No con ánimo de castigo. Con claridad. Rachel, Andrew, Melissa y Daniel quedaron fuera. Sin eufemismos. Sin condiciones. Sin letra pequeña. El nuevo heredero legal de mi patrimonio sería un fondo. Lo llamé Aurora. Porque después de tanta oscuridad, le dije al notario, alguien tiene que abrir las ventanas. El OAFAN tendría un propósito claro. Proteger a mujeres mayores víctimas de abuso financiero dentro de sus propias familias. Viudas. Abuelas. Mujeres como yo. Mujeres que no supieron o no pudieron defenderse a tiempo. Ahora, lo haríamos juntas. Asterisco asterisco. Me reuní con 2 trabajadoras sociales. Una abogada experta en derechos de la tercera edad. Y un economista jubilado, amigo de George. Les expliqué mi visión. No como una empresaria. Sino como una sobreviviente. Quiero que esta fundación sirva para pagar abogados. Abrir líneas telefónicas de ayuda, difundir información. Pero sobre todo, para que ninguna mujer mayor vuelva a sentirse loca por sospechar de sus propios hijos. Ellos escucharon. Tomaron notas. Y luego, uno de ellos dijo algo que aún me estremece. Usted no ha perdido una familia. Usted acaba de fundar otra. Asterisco asterisco. Los días siguientes fueron intensos. Firmas. Aprobaciones. Registro oficial. Y por fin, el anuncio público. El titular apareció en la prensa con una foto mía, de perfil, caminando por el juzgado. La señora Whitmore convierte su herencia en un fondo contra el abuso familiar. No hubo fiesta. Ni brindis. Ni flores. Solo una sensación silenciosa de justicia. Y esa frase que repetí para mí al final de ese día. Si no fui capaz de ser una madre útil, al menos seré una mujer útil para otras. Asterisco asterisco. Rachel no me llamó. Tampoco Andrew. Daniel desapareció del mapa. Melissa dejó un mensaje de voz llorando, pero no devolví la llamada. Porque esta vez, el perdón ya no venía con puerta abierta. Ni con mesa puesta. Ni con postre. El perdón, si llega, tendrá que venir con verdad. Y con las manos limpias. Asterisco asterisco. Lisa sí vino. Con su mochila, su abrigo rojo.
y una hoja de papel que decía: cuando sea grande, quiero trabajar en Aurora. La abracé. Y supe que esa pequeña semilla ya había germinado. Asterisco asterisco. Ahora, cada noche, cierro las cortinas. Y antes de dormir, enciendo una vela. La dejo junto al retrato de George. Y le susurro: gracias por guardarme. Ahora me toca a mí guardar a otras. No hay paz más honda que la de saberse útil. Aunque llegues tarde. Aunque llegues rota. Y yo he llegado entera. Por fin. Fue como si el mismo viento que los alejó volviera ahora a empujarlos de nuevo hacia mi puerta. Pero esta vez, no por amor, sino por desesperación. El primero en aparecer fue Daniel. No pidió cita. No mandó mensaje. Simplemente tocó el timbre. 1, 2, 3 veces. Hasta que abrí. Llevaba americana. Como si viniera de una reunión. Pero las ojeras le delataban. No era un hombre en control. Era un hombre en ruina. Necesitamos hablar, dijo. No tengo nada nuevo que decirte, respondí desde el umbral. Margaret, por favor. Solo 5 minutos. Mira, sé que cometimos errores. Sé que te herimos. Pero esto ya se está saliendo de control. Rachel está devastada. Melissa no para de llorar. Andrew está sin trabajo. No queremos perderte del todo. Ni a ti, ni lo que construiste. ¿De verdad vas a dejarnos así? Lo miré. Con compasión. Pero sin debilidad. Daniel. Lo que están perdiendo no es por lo que yo hice. Es por lo que ustedes hicieron mientras yo callaba. Tragó saliva. Solo pedimos que reconsideres el testamento. Una parte, lo que tú veas justo. Un gesto, al menos. Incliné la cabeza. Ya hice mi gesto. Se llama poner límites. Y llega tarde. Pero llega. ¿Y Lisa? ¿Vas a dejarla sin nada? A Lisa no le quitaré nada. Ella heredará otra cosa. La única que importa. Un ejemplo. Daniel me miró. Por primera vez, sin argumentos. Entonces, ¿eso es todo? Eso es todo. Gracias por venir. Cerré la puerta. Y al hacerlo, sentí como, simbólicamente. Cerraba también 20 años de manipulación disfrazada de cortesía. Asterisco asterisco. A los 2 días, apareció Melissa. Ojos hinchados. Sin rastro de maquillaje. Con una carpeta en la mano. No vengo a pelear, dijo. Vengo a pedir perdón. La invité a sentarse. La dejé hablar. Sé que te fallé. Que permití cosas que no debí permitir. Pero Rachel me arrastró. Daniel me convenció. Yo solo quería encajar. Melissa, tú no tenías que encajar. Tú ya eras parte. La traición vino cuando empezaste a actuar como si yo fuera una molestia. Y no la mujer que te abrió su casa. Las lágrimas empezaron a caer. Yo no quiero dinero. Solo quiero que me perdones. La miré con firmeza. Te perdono. Pero no te devuelvo el lugar que perdiste. Porque eso se gana con tiempo. Con hechos. Y tú, hace años que elegiste otra lealtad. Se cubrió la boca con las manos. Y salió sin decir nada más. Asterisco asterisco. La última fue Rachel. Mi hija. Mi niña. Apareció con una carta en la mano. Pero no me la dio. La dejó sobre la mesa. Y se quedó de pie. Mamá, ¿de verdad crees que yo soy como ellos? No respondí enseguida. Me tomé el tiempo de observarla. Ya no era la niña que me pedía cuentos antes de dormir. Era una mujer rota, pero aún arrogante.
Tú fuiste la primera que dejó de mirarme a los ojos, Rachel. La primera que pensó que ya no tenía nada más que ofrecer. Eso duele más que cualquier trampa. Yo solo quería espacio. Y yo solo quería respeto. Pero mientras tú abrías espacio para los tuyos, cerrabas la puerta en mi cara. ¿Y ahora qué? ¿Me vas a borrar de tu vida? No. Solo estoy reescribiendo el lugar que cada uno ocupa en la mía. Y tú, ya no estás en el centro. Rachel se sentó. Por primera vez, sin argumentos. Sin excusas. No quiero perderte. Ya me perdiste. Pero aún puedes encontrarte a ti misma. Se levantó. Tomó la carta. Pero yo la detuve con un gesto. Déjala. Tal vez un día tenga ganas de leerla. Hoy no. Asterisco asterisco. Esa noche, grabé mi video. El que ya conoces. Sentada en la cocina. Con la grabadora apoyada sobre una taza de porcelana. Con voz clara, sin maquillaje, sin peinados. Solo yo. Con mi edad. Mi historia. Mi dignidad. Sí, he perdonado. Porque vivir con odio es demasiado caro. Pero no he olvidado. Y esta vez, no devolveré lo que me pertenece. No lo hice por ellos. Lo hice por mí. Por Lisa. Por todas las mujeres que aún no se atreven a decir, hasta aquí. Esa noche, dormí con la ventana abierta. Y por primera vez, el aire entró limpio. La primera vez que entré en ese lugar, olía a sopa recalentada y flores marchitas. Un olor que no era desagradable. Era resignado. Las paredes estaban pintadas de amarillo pálido. El pasillo tenía plantas artificiales. Y el reloj de pared marcaba las 3:10. Siempre marcaba eso. Me dijeron que hacía meses que no funcionaba. Lisa caminaba a mi lado. Llevaba una cesta con panes envueltos en servilletas de tela. Yo llevaba un mantel a cuadros y un termo de acero con mi guiso de ternera. El de siempre. El que George amaba. El que Rachel ya no quería. El que Lisa aún recordaba. ¿Estás nerviosa, abuela? Un poco, admití. ¿Por qué? Porque a veces, cuando uno vuelve a una mesa, no sabe si será bien recibido. Lisa me sonrió. No dijo nada más. Pero me tomó del brazo. Y ese gesto, lo dijo todo. Asterisco asterisco. La directora del hogar nos recibió con amabilidad. Era una mujer joven. Con mirada cansada. Pero corazón despierto. ¿Ustedes son del Fondo Aurora? Sí, respondí. Pero hoy no venimos como fundación. Hoy venimos como familia. Ella asintió, sin entender del todo. Y nos llevó a la sala común. Allí estaban 10, 12 ancianos. Algunos en sillas de ruedas. Otros sentados con la mirada perdida. Uno dormía con la cabeza sobre el pecho. Pusimos el mantel. Servimos el guiso. Lisa cortó el pan. Y una a una, las cucharas empezaron a moverse. Despacio. Como si cada bocado tuviera que reconstruir algo por dentro. Asterisco asterisco. Una señora de pelo blanco se acercó a mí. Llevaba un chal rosa, desgastado en los bordes. ¿Puedo preguntarle algo? Susurró. Claro. ¿Qué se celebra hoy? La vida, señora, le dije. Y el derecho a comer con alguien que te mire a los ojos. Ella me apretó la mano. Hace 4 años que no me preguntaban qué quería comer. Ni si tenía frío. Ni si quería sentarme junto a la ventana. Se le quebró la voz. 4 años. De silencio servido en bandejas de plástico. Yo tragué saliva. Pues a partir de hoy, usted tendrá su silla junto a la ventana. Y alguien le preguntará qué quiere comer. Ella sonrió. No con los labios. Con los ojos. Y esa sonrisa fue mi postre.
Asterisco asterisco. Después del almuerzo, ayudamos a recoger los platos. Lisa hablaba con un señor que había sido músico. Yo doblaba servilletas con una señora que aún recordaba el nombre de todos sus hijos. Pero ninguno la visitaba. ¿Y usted, señora Margaret? Me preguntó. ¿Tiene hijos? La pregunta me atravesó como un cuchillo. No por el contenido, sino por el tono. No era curiosidad. Era reconocimiento. Tuve, dije. Y no añadí más. Ella no preguntó tampoco. Solo asintió. Como si entendiera que hay ausencias que duelen más cuando las nombras. Asterisco asterisco. Cuando nos íbamos. La directora me acompañó hasta la puerta. Gracias por venir, dijo. Aquí comemos todos los días. Pero hoy almorzamos. La diferencia era invisible. Pero gigantesca. Esa noche, Lisa y yo cenamos solas en casa. 2 platos. Un poco de pan. Agua con limón. Ella puso su tenedor sobre la mesa y me miró. ¿Sabes qué fue lo más bonito de hoy? ¿Qué? Que todos querían hablarte. Como si ya te conocieran. Como si te estuvieran esperando. Me reí bajito. Tal vez no me esperaban a mí. Tal vez esperaban a alguien que simplemente se sentara. Y escuchara. Lisa asintió. Luego me dijo algo que no voy a olvidar. Cuando sea grande, no quiero casas grandes. Quiero una mesa con espacio para los que nadie quiere invitar. Y en ese momento, supe que el fondo Aurora no era lo más importante que había creado. Era ella. Lisa. Con sus palabras sencillas. Con su ternura limpia. Asterisco asterisco. Me levanté temprano al día siguiente. Fui a la cocina. Abrí el armario. Y saqué un mantel nuevo. Lo guardé en una bolsa. Con un letrero pequeño. Para la próxima comida compartida. Porque si algo aprendí esa tarde en el hogar de ancianos. Es que hay muchas formas de reconstruirse. Y a veces. La más poderosa. Es una mesa. Con 2 sillas. Y una pregunta tan simple. ¿Cómo que te apetece comer hoy? No fue venganza. Fue consecuencia. Yo solo presioné play. El resto, lo hizo el país entero. La grabación del té. Esa tarde en que Rachel sonreía con las manos frías. En que Daniel habló de firmar algo por si te pasa algo, mamá. En que la mentira se sirvió en tazas de porcelana. Ese audio. El que guardé en silencio durante semanas. El que escuché sola, una y otra vez, hasta saber cada respiración, cada pausa. Cada doble filo. Ese fue el que llegó, sin adornos, al buzón de correo del periodista que me preguntó. ¿Tiene algo más que contar, señora Whitmore? Yo le entregué la memoria USB. No dije una palabra. El resto lo hizo el sonido. La noche en que lo emitieron en televisión, yo no lo vi. Preferí quedarme en la cocina. Pelar patatas. Oír el ruido del agua cayendo en la pila. Pero sabía que algo estaba cambiando. Porque el teléfono no paraba de vibrar. Y no eran llamadas de mis hijos. Eran mensajes de desconocidos. Gracias. Por fin alguien se atreve. Usted no está sola. Asterisco asterisco. Al día siguiente, me desperté con 2 noticias. La primera. El Colegio de Psicólogos le suspendió la licencia a Daniel. No por lo que hizo conmigo, sino por lo que intentó hacer con Lisa. Falsificar informes. Desviar fondos. Simular crisis. La segunda. El tribunal decidió reabrir la causa civil por manipulación patrimonial. No porque yo insistiera. Sino porque ya era imposible seguir ignorando lo que todos oyeron con sus propios oídos. Asterisco asterisco. Rachel me llamó esa misma tarde. No lloraba. Gritaba. Nos hundiste. ¿Estás feliz ahora? Yo respiré hondo.
Apoyé la cuchara sobre la mesa. No. No estoy feliz. Pero estoy en paz. Eres una traidora. No. No traicioné a nadie. Solo dejé que se escuchara la verdad. Silencio. Rachel. Lo único que hice fue grabar lo que ya eras. Yo no puse las palabras en tu boca. Ni el veneno en tu tono. Eso ya estaba ahí. Colgó. No volvió a llamar. Asterisco asterisco. Melissa intentó contactar días después. No por teléfono. Por correo. Una carta con perfume artificial y frases huecas. La familia es lo más importante. Podemos empezar de nuevo. Lisa pregunta por usted. Rompí el sobre. Tiré la carta. Me quedé solo con la última frase. Lisa pregunta por usted. Eso sí lo creí. Asterisco asterisco. Un mes más tarde, Rachel fue destituida de su cargo como directora de la fundación. El escándalo había llegado demasiado lejos. No por el dinero, sino por el desprecio. Había algo más sucio que robarle a una madre. Había algo más cruel que falsificar documentos. Había sido filmada sonriendo, mientras intentaba arrebatarle su identidad a la mujer que la trajo al mundo. Eso no se perdona fácil. Asterisco asterisco. Yo no celebré. No brindé. No bailé. Simplemente salí al porche, como cada mañana. Me senté en la mecedora. Y dije en voz baja. Nunca se debe echar a una madre de la mesa que ella misma cocinó. Porque después puede servir una nueva cena. Y esta vez, ya no habrá silla para ti. Asterisco asterisco. La televisión me llamó para una entrevista. Dije que no. Luego que sí. Pero que fuera sin maquillaje, sin estudio. Sin luces. Quería hablar como soy. Sin adornos. Sin guión. Frente a cámara, me preguntaron. ¿Qué aprendió de todo esto? Pensé un instante. Y respondí. Que el amor no da derecho. Y que los hijos no heredan el alma de una madre, solo si la respetan. ¿Se arrepiente de haber hecho pública la grabación? Me arrepiento de no haberla escuchado antes. De no haberme escuchado a mí. Porque el silencio fue cómplice durante demasiados años. Asterisco asterisco. Esa noche, Lisa durmió conmigo. Tenía miedo. Miedo de perderme también. Abuela. ¿Me vas a dejar? Nunca, hija. Pero si un día me voy, que sea sabiendo que tú sabes la diferencia. ¿La diferencia? Entre heredar una casa. Y merecerla. Entre tener mi apellido. Y honrarlo. Entre ser sangre. Y ser hogar. Lisa me abrazó. Y supe que la cadena se había roto. Que el ciclo no continuaría. Que la semilla había cambiado de tierra. Asterisco asterisco. En la carta de cierre del tribunal. Leí algo que me hizo temblar. Se recomienda establecer nuevas protecciones para personas mayores en contextos familiares hostiles. Yo no era la única. Solo fui la primera en hablar. Y eso bastaba. Asterisco asterisco. Una semana después, imprimí una hoja en papel grueso. La colgué en la entrada del comedor comunitario que montamos con el Fondo Aurora. Decía: esta mesa no tiene jerarquías. Solo gratitud. Aquí nadie vale por lo que hereda, sino por cómo cuida a quien le sirvió el primer plato. Asterisco asterisco. No sé cuánto tiempo me queda. Pero sé una cosa. Mientras me queden fuerzas, seguiré cocinando. Para quien tenga hambre. De comida. De compañía. De respeto. Y a quien me echó de su mesa. Le deseo suerte. Pero no segunda oportunidad. Las segundas oportunidades no se piden. Se construyen. Con verdad. Con actos. Con silencio. Si hace falta.
pero jamás con manipulación. Yo no gané. Solo me levanté de la silla donde me humillaron. Y armé otra mesa. Donde caben los que sí saben lo que es amar sin condiciones. Y esa mesa ya está llena. Abuela, ¿y ahora qué vas a hacer los domingos? Me preguntó Lisa mientras recogíamos la mesa del desayuno. Me quedé mirando el mantel. Todavía había migas del pan que tostamos juntas. El sol entraba como un suspiro por la ventana. Y en esa pausa, entendí algo. Voy a montar otra mesa, hija. Una diferente. Una donde no se exige el título de madre para sentarse. Lisa no dijo nada. Solo asintió, como quien sabe que acaba de escuchar algo importante. Asterisco asterisco. Esa misma tarde salimos juntas al Parque Victoria. Yo llevaba mi sombrero de ala ancha. Lisa cargaba una caja con platos de cartón. Y entre las dos, arrastrábamos una mesa plegable que me prestó Clara, la vecina. La montamos justo al lado de los rosales. Donde el sol calienta sin quemar. Donde las palomas pasean sin prisa. Colgamos un cartel grande. Lo escribimos a mano, con letra torpe pero clara. Si tu familia no tiene lugar para ti. Aquí, nosotros sí. Unas pocas miradas curiosas. Un par de cejas levantadas. Y luego, algo milagroso. Una mujer mayor, de moño plateado, se acercó. ¿Esto es un mercadillo? No, le dije. Es un picnic. Pero no de comida. De compañía. Asterisco asterisco. Y así empezó todo. La señora trajo un termo con caldo de pescado. Otra trajo empanadas. Uno llegó con una tarta de manzana. Pero lo más valioso no estaba en los platos. Estaba en las palabras. Me llamo Luisa. Hace 10 años que nadie me dice mamá. Yo soy Tomás. Mi hijo me quitó la pensión para montar un bar, y luego se olvidó de mí. Yo me llamo Rosa. Me hice pasar por muda durante meses, solo para que dejaran de gritarme. Cada historia era un nudo en la garganta. Pero también, una cuerda que nos unía. Asterisco asterisco. Lisa grababa pequeños clips con su móvil. Los subía a una cuenta que creó para el picnic. Lo llamó La mesa de los que aún importan. En uno de los vídeos, yo aparecía sirviendo caldo a una señora en silla de ruedas. En otro, Lisa ayudaba a un hombre a leer la carta de su nieta. El video que más se compartió fue uno donde contaba mi historia. La conté sin lágrimas. Pero con verdad. Yo creía que había nacido para servir a mi familia. Que eso era amor. Que eso era ser madre. Hasta que un día, me echaron de la mesa que yo misma puse. Miré a cámara. Y dije. Ese día, entendí que ser madre no me hacía invisible. Me hacía valiosa. Y que si ellos no querían comer conmigo, yo invitaría a otros que sí supieran compartir. Asterisco asterisco. Un periódico local vino a entrevistarnos. Nos preguntaron qué era lo más difícil. Yo respondí. Aceptar que no iba a sonar el teléfono. Que nadie me iba a decir te echo de menos. Y que estaba bien. Porque no todos los amores son recíprocos. Pero todos los seres humanos merecen compañía. Lisa me tomó de la mano. Me apretó fuerte. Y en voz bajita, me susurró. Babu, yo nunca dejaré que comas sola. Asterisco asterisco. Ese domingo por la tarde, cuando ya recogíamos todo. Una señora de abrigo largo se me acercó. Tenía los ojos muy azules. Pero tristes. Señora Margaret, ¿usted cree que todavía podemos empezar de nuevo, a los 78? Claro que sí, le respondí sin dudar. Mire a su alrededor. Este no es un parque. Es una segunda oportunidad. Me abrazó. Olía a lavanda y a miedo vencido. Asterisco asterisco. Al llegar a casa, Lisa me ayudó a subir las fotos a una pequeña web que creamos juntas. La última imagen era la de George.
Una foto antigua, en blanco y negro. Él estaba sentado en el jardín, sonriendo. Yo lo tomé en secreto, una tarde que no sabía que lo miraba. Debajo de la imagen, escribí una frase que él solía decirme cuando los niños eran pequeños. Algún día, quiero que tengas tu propia mesa. Una donde no tengas que servir a nadie. Solo sentarte. Y que te sirvan a ti. Lisa lloró al leerla. Yo también. Pero era un llanto bueno. De esos que no duelen. De esos que limpian. Asterisco asterisco. El lunes siguiente, no era domingo. Pero igual hicimos picnic. Y vinieron más personas. Una señora trajo su guitarra. Otro, un libro de poemas. Uno recitó algo así como: si la sangre me niega su sitio, yo plantaré raíces nuevas. No para vengarme, sino para florecer. Y todos aplaudimos. No por el verso, sino porque, por primera vez, alguien puso en palabras lo que muchos sentían. Asterisco asterisco. Antes de irnos, Lisa me preguntó: ¿crees que mamá se arrepentirá algún día? Me encogí de hombros. Quizá sí. Quizá no. Pero ya no vivo esperando sus domingos. Yo estoy construyendo los míos. Asterisco asterisco. Esa noche, antes de dormir, escribí una frase en mi diario. Si tus hijos no te invitan a su mesa, no te sientas menos. Haz otra. Y que no falte silla para quien sí sabe escuchar. Porque al final, el amor no siempre regresa de donde uno lo dio. Pero sí aparece donde menos lo esperas. A veces en forma de nieta. A veces en forma de desconocido. Otras, en forma de silencio que ya no duele. Me había prometido que no volvería a esperar cartas. Ni llamadas. Ni disculpas. Pero aquella mañana, entre las facturas y los catálogos del supermercado, había un sobre. Amarillento. Sellado a mano. El remitente decía, Valparaíso, Chile. Lo abrí sin prisa. No por falta de curiosidad, sino porque, a estas alturas, el corazón aprende a no latir tan fuerte por lo inesperado. Dentro había una carta. Y una letra que reconocí enseguida. Miguel Araya. Mi primer amor. Mi primer compañero de lucha. Mi único y sí, no resuelto. Lo conocí cuando aún no era madre. Cuando creía que todo era posible. Antes de George. Antes del silencio. Empecé a leer. Querida Margaret. Leí un artículo sobre una mujer en Inglaterra que fundó un centro para proteger a los ancianos contra el abuso familiar. Cuando vi tu nombre, supe que no podía ser coincidencia. No me sorprendió lo que has hecho. Tú siempre fuiste más fuerte que todos nosotros. No escribo para interrumpir tu vida. Solo para decirte, te vi. Y me sentí orgulloso. Lloré. Pero fue un llanto distinto. Como si alguien hubiera tocado una puerta interna, y la hubiera abierto sin forzarla. Asterisco asterisco. Pasaron algunas semanas. Hasta que un martes cualquiera. Mientras Lisa preparaba el proyector para mi clase de finanzas libres a los 60, alguien entró por la puerta del centro Ovora Fund. Alto. Delgado. Bastón de madera. Sombrero en mano. Me miró. Y sonrió con los mismos ojos de hace 60 años. Miguel. No dijo nada durante toda la clase. Se sentó al fondo. Escuchó. Tomó notas. Asintió cada vez que alguien compartía una herida. Como si las conociera todas. Cuando la sesión terminó, se acercó. Me ofreció la mano. Yo se la tomé, sin palabras. Estás igual, dijo al fin. Pero ahora vives para ti. Asterisco asterisco. Nos sentamos bajo el limonero del patio. El mismo que plantamos con Lisa cuando abrimos el centro. Miguel me entregó una foto. Una vieja imagen en blanco y negro. Él y yo. De pie junto a una trinchera.
Él con el uniforme sucio. Yo con una sonrisa que no recordaba tener. Nunca dejé de llevarla conmigo, susurró. Porque era la única prueba de que alguna vez te vi feliz, por ti misma. Me quedé callada. Porque era verdad. Durante muchos años, mi felicidad tuvo otros nombres: George, Rachel, Andrew. Nunca yo. Lisa, desde la cocina, nos observaba. ¿Quién es ese señor, abuela?, me preguntó más tarde. La miré con ternura. Es la primera persona que me dijo que no tenía que sacrificarme para merecer amor. Lisa no dijo nada. Pero me abrazó por la espalda. Y se quedó allí, en silencio. Como quien entiende sin necesidad de más. Asterisco asterisco. En los días siguientes, Miguel vino a más clases. Ayudó a traducir documentos de otros migrantes mayores. Hizo pan chileno para el desayuno colectivo del viernes. Y una tarde, se puso a regar las plantas sin que nadie le pidiera nada. No necesitábamos hablar mucho. La complicidad no necesita ruido. Asterisco asterisco. Un domingo, mientras tomábamos té de menta en la terraza, le dije. Siempre pensé que la recompensa de una madre era ser querida de vuelta. Que todo el sacrificio, algún día tendría sentido. Miguel me miró fijo. Y dijo. El sacrificio no tiene que tener sentido para otros. Solo para ti. Pero hay otra forma de vivir. No a través de lo que das, sino de lo que eres. Respiré hondo. Porque eso era lo que ahora estaba aprendiendo. Asterisco asterisco. Por primera vez en mucho tiempo, yo no cuidaba, yo compartía. No esperaba, yo ofrecía. No sufría, yo sembraba. El Centro Ovoa Fund no era solo un proyecto. Era mi casa. Y mi testimonio. Cada semana, una mujer venía llorando. Y se iba con los ojos secos. Un hombre tembloroso llegaba con sus papeles. Y salía con dignidad. Asterisco asterisco. Un día, Miguel me dijo. No vine para recuperar nada, Margaret. Solo para verte ser tú. Y dejarte esta foto. Porque hay cosas que deben cerrar con la misma luz con la que empezaron. Me entregó la imagen de nuevo. Esta vez, la guardé en mi bolsillo del pecho. Justo al lado del corazón. Asterisco asterisco. No hubo besos. Ni promesas. Ni sí. Solo dos manos arrugadas que se entrelazaron un instante. No por amor romántico. Sino por respeto compartido. Por el fin de una época de dolor. Y el inicio de una vida propia. Asterisco asterisco. Esa noche, sola en mi habitación, escribí lo último en mi diario. Pensé que la recompensa de una madre era volver a ser amada. Pero no. La verdadera recompensa es vivir con dignidad. Con valor. Con paz. Incluso si ya no eres la madre de alguien. Sino simplemente, tú. Y dormí. Con la ventana abierta. Con el aire fresco de abril. Y con la certeza de que al fin, estaba donde debía estar. Me había dicho muchas veces que no necesitaba a nadie más. Que ya había aprendido a estar sola. A cocinar para una sola taza, a dormir con la lámpara encendida y a leer sin voz. Pero entonces Miguel empezó a quedarse algunos días más. Primero los martes. Porque ayudaba en el mercado solidario del centro. Luego los viernes, porque él mismo preparaba el pan para el desayuno comunitario. Y sin darnos cuenta, empezó a estar, cada día. Yo no lo pedí. Él tampoco lo anunció. Simplemente un día, al despertar, ya estaba en mi cocina. Con un delantal ridículo con dibujos de gallinas, friendo pan en aceite de oliva. Mejor que las galletas de supermercado, dijo sin mirarme, concentrado en darles la vuelta. El olor a ajo, perejil y pan caliente llenó toda la casa. No dije nada. Solo puse 2 platos sobre la mesa. Asterisco asterisco. Desde entonces, cada mañana empezaba igual.
Miguel se levantaba antes que yo. Iba al mercado de la esquina. Traía pan recién hecho, queso manchego. Y unas peras dulces que decía, estas me hacen pensar en tu voz. Yo me hacía la dormida solo para escucharlo caminar despacito, evitando hacer ruido. Y luego, cuando me acercaba a la cocina. Él ya tenía el café listo y la radio puesta en voz baja. ¿Desayunamos en la terraza hoy?, preguntaba, como si no lo hiciéramos así cada día. Y yo asentía. Porque a veces la felicidad se parece mucho a la costumbre. Asterisco asterisco. Por las tardes, salíamos a caminar por el parque. Él llevaba una bufanda roja que no combinaba con nada. Y siempre insistía en que yo usara un sombrero. El sol de la tarde engaña, decía. No queremos más arrugas, ¿cierto? Yo reía. Y él sonreía con esos ojos que ya no necesitaban decir nada. Nos sentábamos en la misma banca, frente al lago. Veíamos pasar a los niños, a los perros, a los patos. Y compartíamos trocitos de chocolate como si fuéramos culpables de algo. Asterisco asterisco. Un día. Se me antojó sopa de lentejas. Miguel desapareció sin avisar. Regresó media hora después, con una bolsa llena de verduras, chorizo y pan. Pasó la tarde cocinando. Tarareando viejas canciones de Víctor Jara. Y cuando me sirvió el plato, dijo. No sé si sabe cómo lo hacía tu madre, pero tiene todo mi cariño dentro. Yo no pude hablar. Porque sí sabía. Sabía ahogar. Asterisco asterisco. Por las noches, cuando mis rodillas ya no querían cooperar, Miguel me leía en voz alta. Escogía libros que yo ya conocía, pero los hacía sonar distintos. Con pausas. Con silencios. Con risas que se colaban entre las líneas. Una noche le pedí que me leyera un poema. Él eligió uno de Benedetti. Te quiero no por quién eres, sino por quién soy cuando estoy contigo. No me miró mientras lo leía. Pero al terminar, me cerró el libro suavemente. Y se quedó en silencio. Yo tampoco hablé. No hacía falta. Asterisco asterisco. Nunca hablamos de futuro. Ni de amor. Ni de promesas. Miguel no me pidió que fuera su pareja. Ni yo le pregunté si se quedaría para siempre. Simplemente, estábamos. Juntos. Yo me encargaba del jardín. Él lavaba los platos. Yo preparaba la lista del mercado. Él me preguntaba si quería añadir más yogur. A veces peleábamos por tonterías. Como el azúcar en el café. O el volumen de la radio. Pero una hora después, él aparecía con una flor. O me dejaba una nota en la mesa, perdón por ser tan testarudo. Pero tu sonrisa vale más que tener razón. Asterisco asterisco. Una mañana. Desperté con dolor de cabeza. Él canceló su salida al centro. Me preparó té de manzanilla. Puso una toalla húmeda en mi frente. Se sentó a mi lado en silencio. No dijo te amo. Ni todo estará bien. Solo estuvo allí, sosteniéndome la mano. Y eso fue más que suficiente. Asterisco asterisco. Lisa, que observaba todo con sus ojos jóvenes, me dijo un día. Bendita sea la vejez si puede dar un amor así, abuela. Yo sonreí. Y le respondí. No es la vejez. Es que por fin hemos dejado de esperar perfección, y empezado a agradecer presencia. Asterisco asterisco. Un domingo, mientras compartíamos arroz con verduras bajo el limonero, Miguel me miró con ternura. Nunca pensé que la parte más bonita de mi vida llegaría a los 80. Le tomé la mano. Y le dije. Yo tampoco. Pero aquí estamos. Con tiempo. Con pan. Y con paz. Asterisco asterisco. No sé cuánto durará esto. Pero aprendí que lo importante no es cuánto dura, sino cómo se vive. Y yo, por fin, estoy viviendo. Sin miedo. Sin necesidad de demostrar nada. Solo viviendo.
Y eso, para una mujer que pasó la vida entera cuidando a otros. Es un acto de amor radical. La mañana que no bajó a preparar el café, supe que algo no estaba bien. Miguel siempre se despertaba antes. Incluso en los días de lluvia. Incluso cuando yo le decía que se quedara en cama. Él insistía en que el pan caliente sabía mejor recién tostado y que el olor del café alegraba los huesos. Esa mañana, la cocina estaba en silencio. La cafetera apagada. La radio muda. Lo encontré sentado en el sillón del pasillo, con una manta sobre las piernas. La cabeza inclinada hacia un lado, como si solo estuviera dormido. Pero sus manos estaban demasiado quietas. Corrí hacia él. Le toqué el rostro. Estaba frío. No grité. No lloré. Solo me senté junto a él. Y le tomé la mano. Así pasé la mañana. A su lado. En silencio. Asterisco asterisco. Cuando se lo llevaron. La casa quedó más vacía de lo que creí posible. Pero esa misma tarde, encontré la primera nota. En la nevera. Pegada con un imán en forma de limón. Te dejé preparado el caldo de verduras que tanto te gusta. Solo caliéntalo y agrégale un poco de perejil fresco. Al lado, un frasco con perejil fresco, ya lavado. Asterisco asterisco. En la despensa. Todo estaba organizado por semanas. Bolsas con etiquetas. Desayunos, semana 1. Cenas ligeras, semana 2. Para días nublados. Incluso una bolsa decía. Para cuando me extrañes. Comer con pan. Asterisco asterisco. En el estante de libros del salón, encontré varias pilas. Libros con señaladores ya puestos. Algunos con frases subrayadas. Una libreta con su letra decía. Te leería esto si pudiera. Léelos en voz alta y finge que estoy allí, asintiendo. En el escritorio, un sobre dirigido a Lisa. Gracias por devolverle la voz a tu abuela. Eres la ternura que la vida le debía. Asterisco asterisco. En el baño, descubrí que había cambiado mi champú por el de aloe que me gustaba, pero que hacía meses no encontraba. En mi cajita de peines. Una bolsa con nuevas pinzas para el cabello. Para que te recojas el pelo cuando leas. Te ves hermosa así. En la entrada de la casa, una caja con mis zapatos de paseo, ya limpios, con una nota. Sigue caminando. Yo te alcanzo desde otro lugar. Asterisco asterisco. El señor Joaquín, el portero, me tocó la puerta días después. Con los ojos húmedos, me entregó una lista. Me pidió que le recordara cada viernes que usted tiene que tomar el sol 15 minutos en la terraza. Que no se le olvide el sombrero. También me dijo que le había dejado dinero para pagar al frutero por 6 meses. Ella siempre compra peras. No se olvide. Asterisco asterisco. La casa entera se convirtió en su despedida. No con palabras grandes. No con lágrimas. Sino con actos pequeños. Un hombre que amó en voz baja. Pero que gritó amor en todo lo que dejó. Asterisco asterisco. Una tarde, mientras acomodaba los libros del salón. Una última nota cayó del lomo de un cuaderno viejo. Si estás leyendo esto, es que ya no puedo despertarte con café. Pero aún puedo despertarte con amor. Tú has cuidado a todos. Has sido madre. Esposa, amiga. Ahora quiero que seas tú. La mujer que lee en voz alta. La mujer que se recoge el pelo con pinzas de colores. La que come peras dulces sin contar calorías. Te dejo todo lo que puedo darte. Y lo que no cabe en cajas ni notas. Te lo dejo en el aire, en la luz de las mañanas, en el olor del pan, en el eco de las palabras. Gracias por dejarme amarte. Aún al final. Asterisco asterisco. Caí de rodillas. No por el dolor. Sino por la gratitud. Nunca imaginé que el amor más grande de mi vida llegaría cuando ya no me sentía lista para recibirlo. Y, sin embargo, ahí estaba.
Miguel. No en cuerpo, pero en todo lo que tocaba mis días. Asterisco asterisco. Desde entonces, cada mañana me sirvo café. Pongo la radio. Tuesto pan. Y leo en voz alta. Porque él aún escucha. Y porque ahora sé que incluso cuando no tenemos a nadie al lado, podemos tenerlo todo en el corazón. Lisa fue quien me lo dijo primero. Abuela, ¿por qué no enseñas a otros a escribir lo que vivieron, como tú hiciste con tu historia? Al principio me reí. Yo, profesora, a mis 80 años. Con las manos que tiemblan y las ideas que a veces se me escapan como pájaros distraídos. Pero Lisa insistió. No necesitas ser perfecta. Solo necesitas ser tú. Hay tantas personas mayores que no saben cómo empezar. Tú puedes darles voz. Asterisco asterisco. Y así, una mañana de otoño, colgué en la biblioteca del barrio un cartel escrito a mano. Taller gratuito, escribir para volver a vivir. Solo para mayores de 60 años. No se requiere experiencia. Solo corazón. Asterisco asterisco. El primer día vinieron 3. Doña Beatriz, que llevaba un pañuelo de flores en el cuello y nunca había escrito más que la lista del mercado. Don Ernesto, que trajo una libreta nueva pero no se atrevía a abrirla. Y Carmen, una mujer silenciosa que no quiso hablar, pero se quedó hasta el final. Les dije, no vamos a escribir bonito. Vamos a escribir verdad. Asterisco asterisco. Semana a semana, fueron llegando más. Cada uno con una herida antigua. Con un nombre no dicho. Con un perdón que jamás les devolvieron. Yo no les pedía técnica. Solo que cerraran los ojos y recordaran el olor del primer lugar donde se sintieron seguros. A veces llorábamos. A veces reíamos. A veces solo nos quedábamos en silencio. Pero en ese silencio, también sanábamos. Asterisco asterisco. Una mujer, Ángela, escribió. Mi hija me gritó que yo solo servía para cuidar niños. Hoy me serví a mí misma un café, y escribí esta frase. Ya no soy niñera de nadie. Soy mujer. Un hombre, Julián, trajo una carta que nunca envió. Madre, no te pude despedir. Pero en esta carta te abrazo por última vez. Y Carmen. Carmen escribió su primer poema. Sobre cómo el atardecer no duele si alguien te escucha respirar. Asterisco asterisco. Lisa me ayudaba a escanear sus textos. Creamos un pequeño blog, Voces del Otoño. Cada semana, publicábamos un fragmento. Y empezaron a llegar mensajes. De hijos. De nietos. De otros abuelos que decían, me siento menos solo al leer esto. Asterisco asterisco. Un día. Recibí un sobre sin remitente. Dentro había una hoja impresa. Era un artículo de un periódico local. El taller que devuelve la voz a los mayores. Margaret Whitmore, 81 años. Enseña a escribir con el alma. Sonreí. No por la fama. Sino porque alguien había entendido. No se trataba de mí. Se trataba de todos los que habían sido silenciados durante años. Asterisco asterisco. Un domingo. Mientras Lisa preparaba té, me preguntó. ¿Qué sientes cuando los ves escribir, abuela? La miré. Tomé aire. Y le dije. Siento que aunque no fui la madre que mis hijos supieron valorar, hoy soy la mujer que otros estaban esperando. Asterisco asterisco. Y es cierto. No volví a recibir llamadas de Rachel. Ni de Andrew. Ni de nadie de aquella familia rota. Pero cada semana, alguien nuevo me cuenta su historia. Y me la confía como se confía un secreto. Y yo les ayudo a ponerle palabras. Porque escribir no cambia el pasado. Pero puede reescribir lo que creemos de él. Asterisco asterisco. Un viernes, cuando ya recogíamos, doña Beatriz me abrazó. Me susurró al oído. Gracias por enseñarme que aún tengo algo que contar.
Me quedé con esa frase toda la noche. Mirando la lámpara encendida. Recordando a George. Pensando en Miguel. Y sintiendo que sí. A esta edad, aún tengo algo que contar. Y ahora, por fin, me escuchan. La historia de Margaret nos recuerda que nunca es tarde para empezar de nuevo, ni para alzar la voz. Ser mayor no significa ser invisible. Seguimos teniendo valor, voz y sueños. Aunque la familia falle, siempre podemos construir nuevos lazos desde el respeto y la verdad. La dignidad no tiene edad. Y escribir lo vivido es también una forma de sanar. Este relato no solo emociona, inspira a muchas personas mayores a volver a creer en sí mismas. Porque aún en el otoño de la vida, podemos florecer. Si esta historia te tocó el corazón o te hizo reflexionar, por favor deja un 1 en los comentarios. Queremos saber que estás ahí, que tu voz importa. Y si alguna vez has sentido que tu historia no fue escuchada, suscríbete ahora mismo al canal. Porque aquí contamos lo que muchos callan. Y la próxima historia podría parecerse a la tuya más de lo que imaginas. No te la pierdas. Suscríbete hoy, porque lo que viene es aún más real, más valiente, más necesario.